La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Continuar construyendo, porque no estamos partiendo de cero, no se podría decir construir el socialismo, continuar, porque hasta ahora hemos venido construyendo bases todavía muy incipientes de la vía venezolana al socialismo, como diría alguien, o del socialismo venezolano del siglo XXI, para ser más específico. Continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista que todavía impera en nuestro país. Ese es el segundo gran objetivo histórico. Y eso tiene que ver no solo con lo económico, aunque por supuesto lo abarca. Tiene que ver también con lo espiritual, lo ético, las bases espirituales del socialismo. ¿Cuál es la más grande base espiritual del socialismo? El amor. Por eso es que yo, cristiano como soy, digo, siempre lo he creído, que el verdadero cristianismo es el mismo proyecto originario del socialismo, y que Cristo nuestro Señor fue, así lo digo y lo creo y lo digo, uno de los más grandes socialistas de nuestra historia. Él vino aquí a esta tierra a pregonar el amor, amaos los unos a los otros, y eso solo es posible en el socialismo. El capitalismo siembra odio. Muy buenas, horror a la oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com, más que una página, una escuela de cuadros, una escuela de política con nuestros programas allí, chapeando al visitante, en asociación con trincheraderosas.blogspot.com, lo que no está aquí está allá, y viceversa. Retransmiten las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio y Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Y en Anzoátegui, en Cantaura, la emisora Chamariapa, sin problemas. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungrano-de-maíz y en @el arado y el mar. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien todos? Bien. Sí. ¿No vas a leer ningún mensaje? ¿Vas a seguir censurando a los usuarios de Horror a la Oligarquía? Es que mira, hay una situación de fascismo latente que hay que contener, por lo menos a nivel de mensajes que llegan. O sea, eso es un muro de contención ahora, no Sí, un sensor. sí, es una profilaxis. Bueno, entonces, ¿qué les parece si arrancamos con el texto? Sí. Vamos, con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos Intitulado Los enemigos de un gobierno socialdemócrata. Un gobierno se puede definir, caracterizar, tanto por sus amigos como por sus enemigos. Es interesante. Todos los gobiernos socialdemócratas tienen siempre los mismos enemigos y los mismos amigos. La socialdemocracia vive un dilema. Esa es su esencia. Debe parecer protectora de los humildes y, simultáneamente, ser cómplice de los que los sumergen en la miseria espiritual y material. Debe crear las condiciones de vida, de posibilidad de lucro a los burgueses a costa de los humildes, sin que ese fraude se haga evidente. Al contrario, que sea disimulado con una verborrea y mediática vacía. La socialdemocracia oculta a sus verdaderos amigos y debe crear enemigos. Si no aparecen, los inventa. la válvula de seguridad del capitalismo, la socialdemocracia.
otra de las claves de la historia, ¿no? Claro, la socialdemocracia es la más eficaz. Y la última de... No, el fascismo. Claro. El fascismo. Uh-huh. La socialdemocracia... Lo que pasa es que el fascismo se devela muy rápidamente. Claro, necesita mucha fuerza, se desgasta, claro. En cambio, la socialdemocracia juega en el palo y la zanahoria. En el engaño. Está todo el tiempo en la lucha hegemónica y en la represión. Es que la socialdemocracia se sustenta en la filosofía de la manipulación permanente, Sí. de dar a aparentar lo que no es, y siempre manipula es la conciencia de los humildes. Uh-huh. Sí, es experta, la socialdemocracia es experta en el engaño y en hacer miles de maromas para tener al pueblo siempre dormido y siempre en la democracia burguesa. Pero fíjate una cosa, lo que dice ahí es lo siguiente. Nada de lo que nosotros dijimos. No, sí. Pensé que estábamos fuera de órbita. No, señor, todo eso. Ajá. Todo eso. Pero fíjate tú, el método que aplica ahí dice lo siguiente. Ajá. Señor, por sus enemigos se puede sacar, los conoceréis. Los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Uh-huh. Por la maleta se saca el pasajero. Ahora, dime con quién ando y te diré quién era, don Silvio. Porque es un paquete. Uh-huh. Si tú eres socialdemócrata, es como aquel cuento que dice, ronca como un cochino, tiene rabo de cochino, oreja de cochino, es un cochino. Sí. Si tú eres enemigo de tal persona y amigo de tal persona, tú eres un socialdemócrata. Sí, te define. Claro, pero hay una anécdota, no sé si cabe aquí, que es la siguiente. Un profesor francés, anatomista, Cuvier, un tipo muy famoso y muy estricto con los estudiantes, y vivía en la universidad, tenían sus habitaciones en la universidad. Ajá. Entonces, como él embromaba tanto a los estudiantes, un día los estudiantes van a asustarlo, era en aquella época ya antigua. Entonces se disfrazan de diablo y le tocan la puerta. Cuando el tipo abre del cuarto, pues de la pieza que tenía en la universidad, le dicen con azufre y música así de esas de... Oh, teatro. Ese rollo, un teatro de... Hubiera venido a comerte, no, tú puedes comer carne, pues tú tienes cacho en el virus. Así tú le puedes decir a un gobierno como este, tus enemigos son los ultraizquierdistas, tienes cacho, eres socialdemócrata. Y un ejemplo para la población más claro de un socialdemócrata típico es el del primer ministro de Grecia, que mira cómo le roncó a la burguesía europea y se tiró 3 en segundos. En 3 días. Como le roncó en las elecciones. No, en las elecciones. No, y estaba alzado pero y todo. Traicionaron al pueblo bello, que votó por esto. ¡Oh, qué triunfo! Y todos los presidentes allá socialdemócratas felicitando al tipo. En 2 días los dejó en la estocada. Sí. Pero ahora que él dice eso, recuerdo el artículo de Escalona, que después Julio Escalona. Después salió Juan Silva, No, Jesús Vivas. Jesús Viva. Pero en ese artículo pinta bien lo que es la socialdemocracia. Sí, se llama La miseria socialdemócrata y el hambre de los pueblos. Tú sabes que me recuerdo de otra anécdota. Había un pitcher. Está anecdotario hoy. Estoy anecdotario. Mira, había un pitcher, Luis Tian. Ajá, cubano. Creo que del Caracas o el Magallanes. Pero era un tipo viejo, ya ves. Pero cuando salía a pichar, lo ponían a pichar algunos signos ahí. Todos los demás muchachos aprendices de pitcher se ponían a ver cómo pichaba y qué hacía, porque era un extraordinario pitcher, pues, pero Ajá. ya estaba viejo. Entonces Julio Escalona, uno le puede decir, está como Luis Tian. En ese artículo salió el gran pitcher. Exactamente. Listo, el gran comandante que es Sí. Julio Escalona, no había aparecido en el bullpen. Dale, ve. Vamos a retomar el texto. Hablábamos entonces de que la esencia, el hilo conductor de la columna para definir y caracterizar al gobierno socialdemócrata es ver quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. Sí, Dele. y los enemigos que creas. Ujú. Tienen cacho, pues. A ver, En la avance. Cuarta República, aquellos gobiernos se enemistaron con países vecinos. Las tensiones con Colombia eran frecuentes. Y aquí tenemos el primer enemigo, los países vecinos. Las disputas limítrofes que exacerban el nacionalismo egoísta son un buen distractor. Los militares ven la patria hacia afuera y para alivio de los gobiernos no perciben la patria hacia adentro. Lo mismo sucede con el pueblo ignorante de lo importante, ocupado de lo subalterno.
como instrumento ciego de su propia destrucción. Porque fíjate, eso de los conflictos limítrofes, la gente piensa que es tontería, es un mecanismo de dominación. No, viene de 1830 con ese engaño. Pero es un mecanismo de dominación. Qué raro que casi todos los países de la América, por no hablar, tienen problemas limítrofes. Y guerra han tenido también. No, guerra, Perú contra Chile, Ecuador, Chile contra Bolivia. Bolivia contra Chile, Ecuador y Perú, Colombia, Chile, Argentina. Sí, tienen problemas, con guerras incluidas. Entonces tú dices, esto no puede ser de normal, es un mecanismo de dominación. Las Fuerzas Armadas, Y todo esfuerzo que se haga por la unificación del sueño del libertador de conformar la Gran Colombia, inmediatamente se inventa cualquier artilugio para echar eso a un lado. Y no se va al fondo del problema, porque los pobres del mundo o los pobres de Latinoamérica siempre están al margen de esa disputa. es correcto, pero ahora fíjate, ¿qué es lo que pasa con esa unión de la Gran Colombia? Dice que este es Bolívar, no, eso no es Bolívar, eso es mentira, eso es un fetiche extracuadro. Resulta que la unión de los países para la Gran Colombia es una unión que tiene un sentido, es el sentido antiimperialista, es anticapitalista. Ahí está la Constitución de Bolivia. Tú no puedes hacer una unión capitalista, ¿verdad?, proimperialista. No está la unión, claro. Porque Bolívar quería unir a la América, que ya estaba unida bajo la bandera española. Sí. Entonces no era unirla por unirla, es unirla con otro sentido. Un sentido diametralmente opuesto. Claro. Desde para contra Asia. Dele. Pero no es suficiente el vecino como enemigo. La socialdemocracia necesita uno interno, un enemigo de verdad a quien perseguir con saña, a quien endosar las culpas del capitalismo. La oligarquía solo es comparsa en el gran teatro de la democracia burguesa, sparring en un boxeo sin víctimas. Su enemigo verdadero son los revolucionarios. A nada odian más los socialdemócratas que a los revolucionarios. Estos los desenmascaran, muestran lo que son, disuelven sus apariencias. Los socialdemócratas se pueden reunir con el verdugo gringo, pueden llamar a diálogo a los que horas antes calificaron de monstruos, pueden darle dólares a la burguesía, pero a los revolucionarios no le dan cuartel. Los califican de ultraizquierdistas, de alocados, de voluntaristas, los atacan con furia. Su sola presencia los enerva. Siempre ha sido así, desde Lenin, calificado de demonio, Marx, el peor enemigo de la burguesía, hasta Fidel, Fabricio, Santucho, el Che, Miguel Enrique, Chávez, Rosa Luxemburgo, Inesa Armand, el siempre recordado Trotsky, todos calificados de ultraizquierdistas, de voluntaristas, perseguidos por los burgueses y socialdemócratas. A veces lo llaman traidores también. Sí. Es que la historia... ¿A quién? ¿A los socialdemócratas? No, a los revolucionarios. Allí en la historia es vivo ejemplo de eso, porque es la confrontación de dos posiciones bien definidas política e ideológicamente. Por un lado el capitalismo expropiador de la riqueza social y manipulador de la conciencia del deber social, y por otro lado están los revolucionarios enfrentados por construir una sociedad distinta al capitalismo. No es cuento, fíjate que a Rosa Luxemburgo la mataron la socialdemocracia. Sus compañeros. Sí. La asesinaron a culatazos, y la tiraron a un río. A ella y a Liesny. Y entonces tú te pones a ver que el Chávez está en entredicho, Fabricio, la misma socialdemocracia. Sí. La socialdemocracia no es cualquier cuento, es asesina a la hora de la crisis, de la que se agudiza la confrontación. Bueno, los ADECO eran socialdemócratas. Ahí estaban haciendo el homenaje a Jorge Rodríguez, por cierto, que Saturno estuvo con él bastante tiempo. Pagó cana y de todo, ¿entiendes? Por ultraizquierdista lo mataron. Nadie dice, no, que era de izquierda y era... Los mismos que están acusando a la gente de ultraizquierdista le estaban haciendo el homenaje. Dale, güey. No, dígame, en Chile todavía le echan la culpa a los reformistas y los socialdemócratas a
a Miguel Enrique de la caída de Allende. No, y en el mundo todo, eso fue como un virus Sí. que quedó, que cualquier crítica, cualquier apreciación radical, eso está chalequeando, es saboteador, es traidor. Bueno, Matajani que no vino con ese cuento para acá, porque ese es el cuento para ir hacia la socialdemocracia. El Cuento- que se oponga a la socialdemocracia, ultraizquierdista. Cuento que quedó por escrito y se hizo ley también, porque cómo metió la mano en los consejos comunales esa señora. No, pero fíjate tú que el problema es profundo. La socialdemocracia necesariamente tiene que ser enemiga de los revolucionarios, porque Sí. es traidora. Claro. Y en esa enemistad tiene que calificarlo, no lo puede calificar abajo los revolucionarios que quieren hacer el socialismo, no puede decir eso. Entonces inventan este cuento y que Queda al ultraizquierdista. ¿Qué es eso de ultraizquierdista? Bueno, a Fidel Castro le dijeron ultraizquierdista. Es un honor que le diga Sí. a un ultraizquierdista. Es como hiperchavista también. Hiperchavista, sí, es correcto. Hay un texto por ahí de Néstor Cohen que, refiriéndose al Che, en el que fija la posición ideológica de todos estos revolucionarios que están hoy aquí en este texto, y donde él habla que siempre los revolucionarios van a remar a contracorriente de la burguesía, del poder de la burguesía, del poder del Estado burgués y de los socialdemócratas. Siempre van a estar enfrentados a los revolucionarios. Por eso es tan importante la claridad ideológica, más allá de la fuerza material que se tenga, ¿no? Es que ese concepto de ultraizquierdista se utiliza por lo general cuando se acaba el discurso, y entonces pasan a otra fase, Sí. y a descalificar a los revolucionarios, y de descalificar a ir a otro tipo de medida que conlleve a lo que le pasó al mismo camarada Jorge Rodríguez, en lo que hay es un pasito. Avance con el texto. Eso es correcto. A medida que este gobierno se desliza para la derecha y abandona el pensamiento revolucionario de Chávez, va cambiando sus amigos, va construyendo a sus enemigos. Ahora Shannon pasó de ser un imperialista a ser un buen oficiante de las buenas relaciones. El diálogo con la burguesía es una realidad todos los días. Los dólares fluyen, los subsidios no han cesado y la carestía de la vida tampoco. Con la mesa de la derecha se baila la danza de las elecciones burguesas, una batalla de arañazos, nada importante que impida el diálogo, la concertación. Los enemigos se perfilan con claridad. Primero, neutralizaron a los viejos chavistas, los relegaron al rincón del Quijote. Ese rincón del Quijote, que es un rincón que tiene Jordania y a su casa, Sí. con unos libros y una... Lo dijo en una entrevista, ¿no? sí, y una poltrona. Él lo calificó así. Jordani tiene poltrona. Ahora, los que contesten el deslizamiento hacia la derecha, los que develen la felonía, son los nuevos enemigos. Eso de que los que develen la felonía suena tango, ¿verdad? Sí. Piazzolla. Aunque parece parte del discurso de Salvador Allende, Sí, cuando le dice General Felón. ajá, a Pinochet. Esto está allá en la frontera Chile-Argentina, que está en entredicho. Sí. Dele, pues. Aparece entonces la figura del ultraizquierdista. ¡Qué ironía! Muchos de los altos funcionarios del gobierno, de este gobierno, fueron acusados de lo mismo en la Cuarta República. Muchos de ellos militaron en partidos que sufrieron de ese mote. Aún hoy se hacen actos para homenajear a los más destacados líderes asesinados por su ultraizquierdismo. Ahora se llama más a diálogo a los enemigos del verdadero de la revolución, que es a la burguesía. Inclusive Tomás Chano dijo que él fue invitado por el mismo presidente. O sea, que él vino porque lo llamaron. Sí. Que es gracias al presidente Maduro que hay regreso de las conversaciones con Estados Unidos. Dice que nada más y abrió nada menos. los canales. Ajá, exacto. Y a los disidentes, a los que no están de acuerdo con esta política, no se les convoca para preguntarle su... No, se los combate peor. Se los combate, pero con saña Ajá. y con violencia, Pero no violencia verbal y... Pero tampoco se les lee, porque si se les leyera con atención, se respondiera a sus argumentos, y no quedan esos argumentos vivos por ahí. No, pero es que los argumentos son irrebatibles. El zancudo que está volando alto. No, pero acuérdate. Mira, que- hay otra cosa ahí Ajá. que está bueno, no para agregarlo, pero creo que es importante. Los socialdemócratas no solo inventan o crean a sus enemigos, también crean a sus amigos. Y Sí. crean la burguesía, esta supuesta burguesía nacional y La Pérez faja, Abad, que da para la faja y ahorita. empresarios socialistas y demás, ¿no?
Sí. Pero el problema de la socialdemocracia en la crisis, cuando no está estabilizada, es que lleva agua al molino del fascismo. Sí. Hay un alto peligro de que la socialdemocracia... De que salga un general felón. Pero alguien decía, creo haber oído de aquel Mayo francés, que había una consigna que era así: quien haga revolución a media está cavando su propia sepultura. O eso era... No, eso es Danton, es la Revolución Francesa, creo. Bueno, pero porque fue en Mayo también. A Danton. Creo que es Danton, sí. Bueno, sí, por allá está, o aquí en Argentina, Santiago. Que decía audacia, audacia y más audacia. Bueno, Chávez, el Che también lo decía de otra forma. Sí, está ahí. Puede haber sido Saturno. No importa, de todas las revoluciones. No importa 100 años de distancia. No para nada. Sorprende. Remate. La similitud de todas las socialdemocracias. Ya esta, nuestra, está completa. Ya construyó a sus ultraizquierdistas. A la larga, la historia lo dice, contra ellos vale todo. Como contra los delincuentes, contra los pobres, los indocumentados. Pero fíjate lo que están creando. Esto es importante. Una cuestión que llaman, que tiene el rimbombante nombre de Operativo de Liberación del Pueblo. Primer punto, si están liberando el pueblo es que el pueblo está ocupado. Entonces ya hay un error del gobierno, ¿verdad? Que dejó que sus planes fracasaron. Tienen que empezar por ahí, pero bueno, no era ese el cuento. Sino que están creando la idea de que por la represión liberan al pueblo. Sí. Entonces, liberan al pueblo primero de los delincuentes, después de los colombianos, después de los ultraizquierdistas, de los bachaqueros, o sea, se hace política, esa represión. Y después de los pobres, de los marrones, y listo. Hasta que después lo liberan de ellos mismos. Entonces, y después están creando el ejército, y no hablo de los militares, sino están creando el contingente que opera eso, que sin ninguna cuenta nadie tal arremete contra un barrio. Sí. Bueno, están creando la base física del fascismo. Sí, le están dando legitimidad. Legitimidad y creando la base física. Quiero decir, los asesinos que después van a perseguir, como en Alemania. A tomarlo por su cuenta, sí, porque ya la base psíquica está construida. Psíquica ya está construida. Mira, por cierto, que por ahí hay una carta de la Comuna Sueños de un Gigante, que es de la Panamericana, que una carta al presidente pública, que sería bueno estudiar, y dice las cosas que hicieron allá lo que fueron a hacer operativo. Pero también la socialdemocracia, como vive al día de... Seguro que es una comuna de derecha. Sí. Lo van a decir. ¿Pero dónde salió? ¿En Aporrea? En Aporrea Está bien, está certificada. Sí. Listo. Que como la socialdemocracia vive el día a día, ellos están hacen los operativos y toda su política en torno a las encuestas. Una de las encuestas le dice que la delincuencia, entonces van a la delincuencia, atacan a los bachaqueros. Si es de darle un dacazo, pronto vendrá un dacazo. Entonces están viviendo el día. Una revolución que vive de data análisis. Sí, de data análisis, exacto. Che, nos fuimos. ¿Qué pasó, Humberto? Sorprende la parsimonia, la parálisis de los buenos frente al deslizamiento hacia la derecha. La historia se repite con una fidelidad que pasma. 0, 4, kikiriki, 16... 626-3300, el gallo rojo de Cantaclaro revive en horror a la oligarquía. Te pico, que te pico, oligarquía, pico. Chao. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.